Muy buenas tardes a todos. Hoy es 13 de febrero de 2026 y el Grupo de Políticas Públicas tiene el gusto de tener con nosotros al exministro Francisco Pineda, quien nos va a hablar de su nuevo libro que presenta precisamente en estos días, que se llama Los Santos Óleos, la agonía de la industria petrolera en Colombia. Francisco, millón de gracias por acompañarnos. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, Armando. Un saludo para todos. Eh, Tengo claro que no es fácil hacer como cambiar de página luego de un tema tan complejo y sensible como el que estamos hablando, pero no es menos complejo el que tiene que ver con los asuntos energéticos en el país. Eh, Hace 2 años largos, como ustedes seguramente recordarán, yo me retiro de la Asociación Colombiana del Petróleo y me dedico a trabajar un libro. Este libro va a ser lanzado el próximo jueves 19 de febrero en la librería Lerner de la carrera 11 con 93 a las 5:30. Están todos cordialmente invitados. Quiero agradecer de una manera muy especial a Armando, entre otras personas, porque Armando en un momento dado aceptó leer el libro antes de que Penguin me solicitara recortarle alrededor de 300 páginas. Entonces, gracias Armando por tu amabilidad y por la paciencia. La razón del libro, la preocupación que tengo certeza que no es solo mía, sino de muchísimos y seguramente de ustedes sobre lo que está ocurriendo en materia energética y en particular en lo que tiene que ver con los hidrocarburos. La pérdida, por supuesto, de autosuficiencia, los riesgos en materia de seguridad y energética, de pérdida de soberanía energética, teniendo petróleo, gas, carbón, además de contar, pues sin duda alguna, con unas fuentes primarias muy importantes como sol, agua y viento y, eh, y la preocupación por eh, ver, como todos lo estamos viendo, una industria que va camino a su marchitamiento, en especial en lo que tiene que ver con el petróleo, sin ninguna necesidad. El objetivo del libro, ¿cuál es? Es fomentar o contribuir a fomentar una discusión más informada, menos ideologizada y, en la medida de lo posible, tratar de hacer algo de pedagogía. Este no es un libro de carácter técnico, como lo voy a señalar, pero pues se ha buscado que tenga claro la debida sustentación. ¿Cuáles son esos temas críticos que busco poner sobre la mesa? Uno, pues por supuesto, las políticas del actual gobierno, también las dificultades que tiene la industria en el territorio, eh, un tema que es, genera controversia y que ahorita últimamente ha estado muy de moda, que es el fracking. También sobre seguridad energética, cambio climático y la transición. Debo señalar lo siguiente y es que, dado que, o si bien el deterioro de la industria pues no empezó en todos sus componentes en el actual gobierno, pues es evidente que se ha agudizado y por eso el libro termina acotándose más a la coyuntura y de ahí pues el recorte en las páginas. Sin duda alguna, pues hay unas políticas equivocadas del gobierno y pues obviamente las aborto. Lo que he hecho también es buscar sistematizar algunos hechos y decisiones absurdas porque se van tomando y a veces se nos olvidan y sobre todo olvidamos de como cuál es el origen de situaciones que estamos viviendo. Este es un libro que es ante todo periodístico, sobre todo los primeros capítulos, aunque va acompañado, por supuesto, de cifras, de datos, y he buscado que estén lo más actualizados posibles. Y como van a percatarse la razón, los últimos capítulos son un poco más académicos, sin que este sea un libro académico, porque estoy tratando de ver si una audiencia muy amplia eh,
no solo pues lo lee, pero ante todo que lo encuentre interesante. La estructura del libro son 6 capítulos. Este es el libro, creo que está viendo, no sé. El primer capítulo se llama Mentira cósmica y destrucción impune. Y este capítulo hace referencia principalmente a las políticas del actual gobierno, a lo que llamo la política de marchitamiento, que incluye, por supuesto, la decisión de suspender o no realizar nuevos contratos de exploración, incluido en el caso de Ecopetrol. Lo otro, pues la manipulación de información. Recordarán ustedes cómo el informe de reservas de reservas probados y recursos de momento pues, fue utilizado de una manera tendenciosa para señalar al país que teníamos gas hasta el año 2037, incluso 2040, pero lo cual pues terminó no siendo cierto. Eh, es evidente además el propósito, y ahí lo señalo, de esquilmar a Ecopetrol mientras marchitan Ecopetrol. Y por eso pues hay una parte de este primer capítulo donde me dedico a examinar los temas de Ecopetrol, las políticas equivocadas, los malos resultados, no solo en materia de utilidades, en materia de reservas, en fin, y también pues lo que seguramente muchos de ustedes pues también pues le han hecho seguimiento y es pues la intromisión del presidente de la República en el gobierno corporativo y en mi sentir una pues una actitud inaceptable de, de la mayoría de los miembros de la junta directiva. Más cuando los miembros de la junta directiva, y aquí hay algunos que han estado en la junta, pues en los estatutos de la empresa se establece eh, que la razón de ser de los independientes y es que deben actuar de manera independiente. Pero eso pues en algunos casos no ha ocurrido. Me refiero en ese capítulo todo también a la pérdida de la autosuficiencia en gas natural y que en parte llegamos a ella pues, por la decisión de no avanzar con los proyectos piloto. Es probable que de haberse continuado con los proyectos y de haber logrado un tránsito rápido a la fase de explotación o una exploración más amplia de explotación, pues seguramente en este momento la circunstancia sería distinta. Y también pues hay unos elementos que permiten sugerir una gran desidia frente a los proyectos costa afuera, que ambos habían sido en parte previstos como el puente entre, entre pues, las reservas que se han venido pues, reduciendo en tierra firme y el desarrollo en el mar. La, hago referencia en el capítulo también a las repercusiones y sobre todo a las retaliaciones de parte del gobierno con empresas del sector, con Naturgas y la obsesión con importar gas de Venezuela. Ese es el primer capítulo que, repito, es Mentira cósmica y destrucción impune. El segundo capítulo lo titulé Chantaje, desinformación y desidia. Y abordo 4 temas críticos del sector en territorio. Creo que hay como una... Sí, ya voy a silenciar a Jorge. Perdón, ya. Tranquila, gracias. Y este capítulo aborda, como les indicaba, temas de territorio. En el caso de orden público, tanto la situación de seguridad y orden público que, que es el diario vivir de las empresas en territorio. Y la verdad, pues lo cierto es que desde hace ya varios años, pues ha ido empeorando. Y no solo por un tema de presencia de organizaciones criminales, sino también el incremento en bloqueos, en actividades a la industria que pues en los últimos, desde que inicia el actual gobierno, pues se ha duplicado, pero ya venía creciendo. Pero para ello lo que hago es que inicio retomando el episodio que ustedes recordarán de la toma del campo de la empresa Emerald en el año 2022, fue marzo de 2022,
cuando pues se toman el campo, secuestran a los policías, matan uno, y cuando la explicación, lo que señaló en su momento el gobierno era que se trataba de un cerco humanitario, y luego pues ahí aporta unos elementos de cómo termina evidenciándose que detrás estaban realmente eran las disidencias de Iván Mordisco. Y paso también a hablar de algunos de los problemas de orden público asociados a los temas de infraestructura, en el caso de los oleoductos, en fin. Abordo también en ese capítulo los temas de licenciamiento ambiental y cómo, pues, lo cierto es que estos se han convertido en algunos casos en una gran talanquera y cómo en los últimos años, incluso en los últimos más de 10 años, lo que hemos visto es que cada día se presentan menos solicitudes de licencia ambiental ante la ANLA y qué es lo que ocurre cuando simplemente para mostrar gestión entonces son archivadas o simplemente entonces, es decir, las archivan para no tomar decisiones a veces. Y lo hago luego de recordar un caso del 2016 que seguramente algunos tienen en su memoria y es cuando se le indicó al país que se iba a hacer una explotación de petróleo en Cañocristales. Y por eso entonces, luego de que Upecol había, creo que 4 años que le han dado una licencia ambiental para hacer una labor exploratoria en un lugar donde ya había actividad petrolera y varias empresas, pues entonces forzaron o básicamente el gobierno termina echando para atrás esa licencia a través de un Twitter. Y cuando uno indaga de cómo surgió todo, pues lo que uno encuentra, y lo van a ver en el libro, es que hubo un gran engaño de carácter periodístico y se le mintió al país y se le indicó que iba a afectar Caño Cristales cuando estaba a más de 60 y pico de kilómetros de distancia, eran cuencas hidrográficas distintas, en fin, y entre los que terminaron festejando, pues estaban también la FARC. Con relación a la consulta previa, pues también me refiero a esta que, si bien muchas consultas previas se han adelantado de manera adecuada, en otros casos, ustedes lo saben, se ha convertido en un factor de extorsión. Y ahí me refiero a lo que ocurrió hace no mucho tiempo en Costa Afuera con el proyecto Ecopetrol y Petrobras, el de Uchuva que terminó entonces obligándose a que se llamara Sirius y analizo pues lo de la tutela, luego entonces el tribunal, como algunos recordarán, pues lo que buscó fue pues como de una solución más salomónica. Entonces no paró la actividad de inmediato exploratoria, pero sí indicó que paralelamente hiciera la consulta previa. Pero cuando uno analiza ese caso, no hay ninguna prueba. No hay ninguna prueba de que la actividad que se está desarrollando a más de 30 y pico kilómetros eh, afuera en Santa Marta y 30 y pico kilómetros incluso más de la comunidad de Taganga, de que existiera algún impacto en estas comunidades. Más además cuando pues la verdad es que esa actividad se está desarrollando no en mar territorial, sino en zona económica exclusiva y bajo la misma premisa que señaló el tribunal en segunda instancia, pues tendrían que pedirle entonces pues una serie de requisitos a todo el tránsito de buques a nivel internacional. Y recuerdo también lo que ocurrió en el 2017 con las consultas populares, cuando en un momento había más de 50 y pico consultas en marcha, y que afortunadamente pues en 2018 la Corte Constitucional pues puso orden y las dejó sin efecto porque eso iba a terminar afectando más del 38% de la producción del país, si mal no recuerdo. Entonces, traigo unos ejemplos para poder abordar, digamos, los desafíos que hay en estos 4 temas. El tercer capítulo es sobre fracking y se llama Fracking, falsos dilemas y geopolítica. Hago un recuento de cómo llega el fracking a Colombia hacia el año 2010 y cómo en un momento a otro pues, se expidió la primera regulación, se establecieron nuevos incentivos para que llegaran empresas, llegaron muchas empresas confiando pues, en el Estado colombiano, confiando en las instituciones y la NH pues por supuesto procedió a ofertar bloques y cómo terminamos en casi que en un entrampamiento judicial y que condujo a que por lo menos los 2 decretos que se habían expedido a la fecha
antes del 2014, pues, pues terminaron siendo demandados y fueron engavetados a través de pues, una decisión completamente absurda y lo analizo en el libro del magistrado Pasos. Luego hablo sobre el viacrucis de los pilotos, porque por supuesto que se buscó que la discusión dejara de ser ideológica y fuera más técnica, y ahí entonces se convoca a la comisión de expertos, pero también termina a partir de ahí con unos requisitos, algunos muy complejos, para poder desarrollar los pilotos, y terminaron siendo que iban a ser dos pilotos. Pero el punto es que los tiempos no dieron, se acabó el gobierno y también la regulación inconclusa, y eso pues entonces seguramente no tengo duda que lo aprovechó el actual gobierno para engavetar los proyectos pilotos. Hago una referencia muy interesante a la técnica y a la discusión que hay sobre los impactos, buscando poner sobre la mesa los argumentos de lado y lado respecto al impacto en los acuíferos, si el volumen de agua es mucho o no, teme los químicos, temblores, la salud humana, y buscando que el lector logre llegar a sus propias conclusiones, un poco para ver pues, cuál es realmente el impacto de unos y otros. Y concluyo ese capítulo examinando un poco sobre las razones de la inquina, y tiene que ver con asuntos de geopolítica. Sin duda alguna, la incidencia de la Federación Rusa, quien, pues, por algo que terminó siendo muy evidente luego en la guerra contra Ucrania, pues había también todo un interés en que otros países no desarrollaran el fracking, y hago unas referencias a los proyectos de ley que se han tratado de impulsar para prohibirlo. Ese es el de fracking. El cuarto capítulo, estos primeros tres son más coyunturales, son un poco más periodísticos, y luego entonces incursiono en unos que abordan unos temas un poquitico más técnicos. Uno de ellos es el de la seguridad energética, y lo llamo seguridad energética, lección no aprendida. Por supuesto, hago referencia a la importancia, también hay un poco un análisis de carácter conceptual. Uno de los apartes que terminé haciendo a un lado por la extensión que ya tenía el libro, pero que espero que haga parte de otro libro posterior, más de con ese, porque traía a colación digamos, lo importante que fue el petróleo, más que en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo, que no está en el libro, pero que es muy interesante, como en un momento el general Patton, pues luego de, de, pues, de entrar por Normandía, él tenía el propósito de ver si lograba llegar hasta Berlín y recuperar Berlín, pero se le acabó la gasolina. Y Eisenhower, en lugar de atender sus solicitudes de combustible, de gasolina, pues prefirió atender las solicitudes que tenía Montgomery. Y no llegó a Berlín. Y de pronto, si hubiera llegado a Berlín, pues los soviéticos no hubieran llegado antes, y de pronto Alemania no hubiera terminado dividida como terminó. Y también, pues, por supuesto, hacía referencia a la crisis del 73, la guerra Ucrania-Rusia, pero todo eso me tocó quitarlo, solo hago una muy breve pincelada. Sí me refiero ahí a la crisis del petróleo en la década del 70 en Colombia y al apagón del 92, pero también con los aspectos positivos que trajo, como fue pues fortalecer la capacidad de respaldo eléctrica del país y el impulso a la gasificación. Pero ahí también luego habla de lo que ocurre hoy día y la pérdida de autosuficiencia en gas, que es como un poco una crónica anunciada, y aún no sabemos si con riesgos o no de abastecimiento en los próximos 4 años. Y una referencia a la pérdida de autosuficiencia en combustibles líquidos, porque el país ha venido pues importando gasolina, ya está importando diésel también, y según la UME al 2040 pues vamos a estar importando el 50% de los combustibles, además porque pues la capacidad de refinación se quedó corta, y en este momento pues hablar incluso de ampliar las refinerías pues para algunos sería casi que una herejía. El quinto capítulo se llama Cambio climático, discusión caliente. Y lo primero, pues, sin duda alguna, pues señalo que el cambio climático es real, hay una anomalía en la temperatura, pero al mismo tiempo
para mirar también como los dos lados de la moneda. Recuerdo lo importante que ha sido el petróleo en los últimos 100 años, pues no, 100 años, para la mejora en la calidad de vida, entendiendo también pues que ha aportado a que estemos llegando como a lo que se ha denominado como los límites del planeta. Hago referencia a las causas en razón de la definición de cambio climático de Naciones Unidas, pues se ha enfocado el análisis de las causas, esas las de carácter más humano, eh, y ahí pues por supuesto el dióxido de carbono tiene un rol muy importante que ha jugado, especialmente por la concentración, porque hay una concentración creciente, pero también me refiero a causas de carácter natural que de pronto pueden generar digamos, distintas opiniones y que tienen que ver pues, con temas del sistema climático, solar, planetario, los volcanes. Sobre eso, pues hay una literatura muy interesante, pero que vale la pena mirar. Hay algo muy interesante en este capítulo y, y tiene que ver con el inicio de la actual era de calentamiento, porque el calentamiento no empezó ayer. El calentamiento actual inicia al concluir la pequeña era de hielo, hacia 1700, 1700 algo. Ha tenido unos momentos muy variables entre 1850 y 2024, pero sí, desde la década del 80 hay un incremento y sobre todo asociado a un leve incremento en la temperatura y con una mayor correlación con el incremento en dióxido de carbono. Hablo de los impactos, un poco distintas opiniones de lado y lado, distintos lados sobre el impacto de los desastres naturales, la acidificación de los océanos, la biodiversidad, la deforestación y también, pues, no podía dejar por fuera sobre los riesgos en extinción de la especie humana. Entonces, este es el capítulo quinto de cambio climático y discusión caliente. El sexto y último se titula Transición justa, ilusión o realidad. Lo primero que busco establecer es que la transición como sustitución no ha existido. Ha habido traslape de fuentes de energía. Y claro, en algunas épocas lo que ha habido es más hay unas fuentes de energía primaria que han tenido pues una mayor incidencia. Es el caso pues en su momento del carbón, como lo fue la leña en un momento dado. Pero también lo cierto es que las fuentes primarias, el agua, el viento, pues estas pues, se han utilizado desde hace mucho tiempo, aunque han cambiado, por supuesto, y se han vuelto más eficientes gracias a la tecnología. Pero ahí lo que sí busco también mostrar es que quizá con excepción de la, pues, con excepción de la grasa que se utilizaba de las ballenas y lo que había grandes ballenicidios, porque es impresionante la información que hay al respecto, pues pareciera, y esto pues obviamente para encender lámparas, en fin, hasta que pues surgió la electricidad, pues lo cierto es que no ha habido como ninguna fuente que haya sido como totalmente, que haya sido sustituida, entiendo por sustitución, eh, transición por sustitución. Hay una parte muy interesante en este capítulo y es que miro como luces y sombras de las renovables, especialmente la solar, el viento, el agua, la nuclear y las fuentes de hidrógeno, señalando los aspectos positivos, pero también, digamos, los aspectos que no son tan positivos para dar una aproximación más integral. Y cuando entro a hablar de la transición justa, pues que ni es transición ni es justa, pues me refiero también, pues, es decir, a cómo pues, las asimetrías que existen en materia de emisiones entre los países, cómo la riqueza medida por PIB ha estado, ustedes lo saben, pues, asociado también a emisiones, lo que ha ocurrido con la financiación o desfinanciación más bien de las distintas apuestas desde la COP21 y cómo, pues, lo cierto es que algunos países petroleros pequeños, como Colombia, pues son los que terminan como, en principio, pagando los platos rotos. Este capítulo lo termino haciendo una rápida, pues, un resumen de
tanto de los avances como no avances desde la COP21. Y esto un poco para plantear que lo que hemos visto y estamos viendo, seguramente vamos a ver, es que los países van a dejar a un lado la receta única que en su momento vino muy impuesta en la Unión Europea, en cuanto a que unos van a optar por un tema de adición energética, otros diversificación, transformación y transición como sustitución, muy pocos. Y en el caso de Colombia, me refiero a Colombia porque con la información que se cuenta, pues ha sido un desastre. Perdón, perdón. Ya, escúcheme. Perfecto, me parece muy importante que haya menores de edad escuchando la conferencia. Muy bien. Y digo que en caso de Colombia, pues solo les doy un dato, entre 2018 y 2021, pues la reducción en gases de efecto invernadero fue de 4,5 millones de toneladas, de 284 millones de toneladas, es como es el 1,6%. Y pues estamos pendientes de ver cuáles son los últimos análisis. Y el libro concluye con una reflexión final que se llama Vida o muerte de la industria petrolera en Colombia. Ahí lo que hago es que pues retomo algunos aspectos y conclusiones de los capítulos y hago una referencia como al aterrizaje forzoso, a ser muy realistas y a entender por qué los avances en la gestión del cambio climático han sido tan limitados. Y esto entendiendo, pues, alguna discusión hay un poco sobre, hay discusiones sobre las causas, hay factores políticos, económicos, sociales. También, pues, señalo que, digamos que la mira no debe estar únicamente en el dióxido de carbono, ni tampoco en lo que ha hecho carrera políticamente, ideológicamente, y es culpar de todos los combustibles fósiles. Señalo algunas de las dificultades para reducir las emisiones y también pues la verdad es que ningún país ha tomado la decisión deliberada de suicidarse, de dejar a un lado la industria teniendo petróleo, teniendo gas. Y lo cierto es que algunos países que han anunciado como restricciones, en fin, las tienen anunciadas a partir del año 2050 y son países que o no producen mucho petróleo ni gas o lo cierto es que su incidencia en su PIB pues no es nada. Entonces, pues, y algunos también pues simplemente no tienen petróleo y gas. Entonces, como que Colombia prohibiera el uranio, pues eso no es tan difícil. Y me refiero a lo que está pasando con China, Estados Unidos, Rusia, India y la Unión Europea, que son responsables de más del 70% de los gases de efecto invernadero y del rol que empieza a jugar toda la discusión de los minerales y las tierras raras y que pues por supuesto también entran a jugar un rol en toda la discusión geopolítica. Y doy al último unas recomendaciones, unas en lo ambiental, para recuperar la autosuficiencia y en unos temas de política más estructurales, sin los cuales pues creo que la industria del petróleo y gas en Colombia no volverá a levantar cabeza. Entonces, pues yo los invito a leerlo y para que también lleguen a sus propias conclusiones sobre si será necesario o no suministrarle los santos óleos a la industria del petróleo y gas en Colombia. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante. Esperamos acompañarte la próxima semana en el lanzamiento del libro. Los invito a levantar la mano. Ya veo dos manos levantadas a las personas que quieran intervenir. José Fernando Izaza, adelante. He tenido oportunidad de leer el libro de Quique Lloreda y la verdad me ha gustado mucho. Fundamentalmente porque es didáctico, no es y necesitamos hacer aquí realmente, voy a decir la palabra propaganda, porque es que podemos llegar a una situación como la de Cuba. Y hay algo bien interesante. Ya hay un modelo de un país cómo vive sin recursos fósiles, que es Cuba. Y todos sabemos cómo está viviendo Cuba ahora. Pero el presidente, mientras Cuba está viviendo sin recursos fósiles, dice que se vive mejor en Cuba que en Miami. Entonces es muy complicado
que vaya a haber cambios de política petrolera en el actual gobierno. Máxime cuando estamos con el trío Simpatía, Hildebrando Vélez, Irene Vélez y por supuesto Gustavo Petro. Es imposible entender, es imposible por qué el gas de Venezuela, que no ha llegado y no va a llegar seguramente muchos años, no aumenta el efecto invernadero y el gas producido en Colombia sí. La verdad, yo nunca logré entender el presidente por qué acabó o está acabando con la industria gasífera en Colombia y estimulando, antier lo volvió a decir, que se importe gas de Venezuela. Eso es imposible, imposible de entender. Hay un efecto que es muy complicado con la destrucción del sistema gasífero y es qué pasaría si empieza a haber racionamientos de gas en el consumo residencial, pues se aumenta la demanda por electricidad. Y esa demanda marginal, ¿de dónde viene? De combustibles fósiles. ¿Y de dónde vienen? Importados. La conclusión que yo he sacado de la política actual del gobierno no es que le molesten los combustibles fósiles, sino que le molestan los combustibles fósiles producidos en Colombia. No tengo la menor idea de por qué. En lo que sí podemos tener alguna pequeña discrepancia es sobre el fracking, especialmente por el sitio donde se quieren hacer, bueno, quién sabe cuándo, los programas pilotos, que es en la cuenca de media del río Magdalena, cerca de Barranca. El fracking sí tiene un efecto que no ha podido controlarse, aumenta la sismicidad. Los últimos estudios de la Academia de Físicos Nucleares de los Estados Unidos muestran cómo se aumentó la sismicidad en algunos sitios, especialmente en la costa este, y por eso se prohibió el fracking en la costa este de los Estados Unidos. Hacerlo en Barranca tiene la siguiente dificultad, que están en la misma falla geológica de la Mesa de los Santos, y en la Mesa de los Santos no es que tiemble todos los días, tiembla a veces 2 veces por día. Con el fracking va a seguir temblando, posiblemente más o menos, pero si se hace fracking en la zona del Medio Magdalena, en la zona de Barranca, todos los nuevos temblores de la Mesa de los Santos serán atribuidos al fracking, así no tenga nada que ver. Yo sugeriría que si va a haber un cambio de política, que lo veo muy difícil porque veo que vamos a tener pacto histórico para largo rato, hay que hacer los programas pilotos en sitios que no sean en la cuenca del Medio Magdalena. Muchas gracias. Gracias, José Fernando. Rudy, adelante. Hijo, muchas gracias, muy interesante y muy ordenada la presentación. Tengo una pregunta que no sé si te gustaría contestar. ¿Qué de las 300 páginas que te tumbaron en Penguin, qué te hubiera gustado que sobreviviera? Gracias, Rudy. Gustavo Moreno, adelante. Tengo 3 comentarios. El primero, con todo el placer que me causa conocer esta síntesis, sugiero repensar el tema de la autosuficiencia. El objetivo en petróleo debe ser maximizar el valor para los colombianos de los depósitos que tienen. La verdad es que Arabia podría atender las necesidades del mundo durante un cuarto de siglo con costo marginal de largo plazo inferior a los $15 por barril con crudos livianos. El precio que hoy existe es consecuencia de un cartel que puede ser vulnerable si siguen apareciendo grandes depósitos fuera de los países cartelizados. El crudo colombiano es pesado, pero además las reservas son modestas y están lejos de los puertos y de las refinerías.
Carbón de Venezuela también es muy pesado, pero su dimensión es enorme y puede justificar inversiones también enormes. Lo cierto es que hay que aprovechar lo que hoy vale, así en el largo plazo no haya autosuficiencia, y usar el producido para mejorar las condiciones sociales y económicas de Colombia de manera importante. En gas, es evidente que aprovechar yacimientos en el país es la mejor solución, es el mejor camino para atender necesidades domiciliarias, industriales y de firmeza en la generación de energía. Parecería que el gobierno actual no entendiera esas realidades. El otro comentario que tengo es más bien un comentario en passant. La epopeya de la mitigación, de la acumulación de gases de efecto invernadero requiere que, en últimas, que todos los países tengan un ingreso que les permita hacer la tarea que les corresponde. Y hay el problema de que la localización de la consecuencia no coincide con la localización de las fuentes. Lo cierto es que el problema es de todos y no es de ningún país en particular. Ergo, hay que impulsar el crecimiento económico a tasas importantes en todo el mundo para enfrentar este y otros problemas globales relevantes. Muy bien. Gracias, Gustavo. Kiko, adelante. Muchas gracias, Armando. Unos comentarios agradeciéndole tanto a José Fernando, a Rudy y a Gustavo por sus observaciones. La primera es que es cierto que especialmente en dos estados de los Estados Unidos en un momento dado tuvo un incremento en la sismicidad y que de inmediato pues se asoció con la explotación con la técnica del fracking, y eso es lo que condujo a unas prohibiciones, y se creía inicialmente que tenía que ver con el fracturamiento, es decir, con la técnica en sí, pero resultó no ser así. Resultó ser por la reinyección de agua, principalmente de la industria y también de otras actividades, una reinyección de agua que, dadas las características de las placas del lugar, esa agua terminaba siendo como un jabón y sí generó una sismicidad absurda. Cuando ya entonces se paró por completo la reinyección de agua en el lugar, entonces la sismicidad cayó significativamente, y lo que tengo entendido es que hoy día muy esporádicamente se presenta. En el caso del Valle Medio del Magdalena, es cierto que hay unas áreas, porque depende de lo que uno entienda por Valle Medio del Magdalena, donde hay una sismicidad pues, muy importante, y José Fernando lo indicó, pero hay unos estudios del Servicio Geológico Colombiano que indica que donde se tiene previsto hacer esos desarrollos de exploratorios en principio, pues no hay unos riesgos de sismicidad alta. Eh, lo que señala la inquietud de Rudy es la siguiente, y es en el caso del Permian, pues el Permian en este momento es pues la cuenca de las cuencas más importantes que hay en los Estados Unidos, y el grueso de la producción de petróleo y de gas que está ayudando a sustituir carbón en Estados Unidos, pues viene de esta. Y pues información ha habido mucha de cómo pues esta ha terminado siendo uno de los negocios más rentables para Ecopetrol. Es más, en un momento u otro, pues el 15% de la producción de petróleo está saliendo realmente pues del Permian. Obviamente estamos hablando de producción agregada, no únicamente en Colombia, y el 10% de las reservas de Ecopetrol están allá. Entonces, pues no tiene mayor sentido que no se haya permitido
ampliar, como se propuso en un momento dado, la actividad exploratoria allá por parte de Ecopetrol, además siendo tan difícil a veces desarrollar la exploración acá. Eh, Gustavo, eh, estás planteando un tema que es también muy importante y es qué tan importante no es la autosuficiencia. Yo creo que si nosotros pues tenemos unas reservas que las reservas probadas son pequeñas, eso es cierto, pero tenemos algo de petróleo y gas y tenemos carbón, pero en el caso de petróleo y gas, pues la verdad es que sí hay unos recursos contingentes muy interesantes en costa afuera y lo cierto es que si contamos con petróleo y con gas en Colombia, ¿por qué no lo extraemos? Ahí es, además, cuando recordemos que esos desarrollos en Colombia, pues también generan empleo, generan regalías, generan unos impuestos adicionales, en principio generan también desarrollo económico y social en las comunidades. Entonces, si uno lo tiene, ¿para qué depender de otros? Y estaba señalando, pues, José Fernando, un punto y es decir, ¿cuál es el razonamiento detrás decir, de restringir y marchitar la industria en Colombia, pero señalar que debemos entonces traerlo gas y eventualmente petróleo de Venezuela, que sin duda alguna pues tiene las mayores reservas? Esto me lleva a dos cosas. Recordemos que obviamente era bajo el régimen de Chávez y Maduro que Colombia en un momento a otro le exportaba gas a Venezuela y Venezuela cuando le correspondió enviarle gas a Colombia, pues no tuvo cómo hacerlo y eso casi nos lleva a un racionamiento en 2015-2016 que fue muy complejo. Y lo otro, cuando uno habla de la autosuficiencia es importante y no digo únicamente en el tema de petróleo, de gas. Vemos que en el caso de gas, y la verdad, pues ojalá no haya una crisis de abastecimiento de gas, porque el momento en que los hogares no empiecen a recibir gas, eso sería, pues yo creo que muy complejo. Pero también en otras áreas del sector, como el sector eléctrico, que también pues ahí hay unas fragilidades. Y solo un ejemplo muy reciente y es en un momento a otro que pues Colombia lo que hizo fue, y lo vimos, pues dejar de exportarle electricidad a Ecuador y Ecuador terminó en toda una situación muy compleja. Entonces, pues yo creo que no queremos tener, o sea, ser así de vulnerables, sobre todo si tenemos tanto recursos energéticos, unos más abundantes que otros. Entonces, creo que pues hay que analizarlo también bajo esa perspectiva. Si no los tuviéramos, pues otro sería el cantar. Si fuéramos el caso de Japón, pues nos toca acudir entonces a la nuclear o a otras opciones, pero hay unos recursos y lo que no tiene sentido es dejarlos enterrados en los próximos 30, 40 años. Tal vez no fui suficientemente claro. Yo lo que digo es que hay que sacar todo el que se pueda lo más rápido posible, sin preocuparnos porque unos años después nos quedemos sin recursos. La autosuficiencia no es el criterio, sino el valor, porque hay una alta probabilidad de que el valor en el largo plazo se reduzca porque el cartel va a colapsar o va a hacer crisis en la medida que siga habiendo hallazgos importantes fuera del ámbito del cartel de la OPEC. Ahora, Gustavo, hay un punto que señalaste que estaba pasando por alto y es, por supuesto que el desarrollo de nuestros hidrocarburos debe ante todo, es decir, no puede ser con una política como de proteccionista o de fronteras cerradas en absoluto y que deba ser con precios competitivos. Estoy totalmente de acuerdo y si de un momento a otro, pues el gas del exterior, por ejemplo, es menos costoso, extraordinario, pero no dejemos nosotros de desarrollar nuestros propios recursos, ese es el punto. Muchas gracias. Kiko, hay tres manos levantadas. Hay cinco, pero voy a darle la palabra a tres. Luis Fernando Alarcón comienza. Adelante, Luis Fernando. El micrófono, Luis Fernando. Muchas gracias, Armando. Y en primer lugar, pues muchas gracias a Kiko y mis felicitaciones por ese esfuerzo gigantesco que ha hecho al escribir el libro. No he tenido la oportunidad de leerlo, pero lo voy a leer muy juiciosamente. Bueno, yo tengo un par de comentarios muy sencillos, pero el primero tiene que ver con algo que yo llamo el, el mito de la transición.
¿Y dónde está el mito? En que todo el esfuerzo y todo el discurso, y lo vemos con el discurso de Petro, apunta a tratar de acabar con la oferta, en particular de los hidrocarburos. Pero eso nada tiene que ver con transición, porque mientras uno no cambie el uso de los energéticos, pues no va a pasar nada. Supongamos que aquí dejamos de producir crudo, dejamos de producir gas, pues tendremos que importarlo, mientras no se cambie el patrón de consumo. Entonces yo no sé por qué muy raras veces cuando se discute la transición se habla del tema de la demanda, donde yo creo que está la verdadera transición. La verdadera transición y donde uno está contaminando y emitiendo gases de efecto invernadero es en el uso de los energéticos. Ahí no se habla para nada, ni el señor Petro, ni el gobierno, lo mismo, en el transporte, en la industria, en las distintas actividades, pues va a contaminar lo mismo independientemente de que lo produzca acá o tenga que importarlo. Entonces ese es el primer comentario. Y eso lleva al segundo, para decir que yo me alineo mucho con el comentario de Gustavo Moreno en términos de que realmente lo que importa es el valor económico de esos recursos y cómo hacemos para extraer el mayor valor posible. Son decisiones económicas, son decisiones de mercado. Yo creo que tenemos todavía un potencial muy grande, hay mucho valor en el subsuelo, hay que tratar de capturarlo y capturarlo lo más rápido que se pueda, sin limitaciones al comercio, porque en lo que tiene que ver con los hidrocarburos son bienes comercializables y uno pues con restricciones de transporte y lo que sea, pero puede importar o puede vender. Y posiblemente lo que tiene que pensar en el inmediato futuro es ver cómo exporta lo más que pueda con el fin de captar ese valor. Esos serían entonces mis comentarios. Y muchas gracias, Kiko. Gracias, Luis Fernando. Juan Alberto Londoño, adelante. Gracias y hola Kiko. Yo quería hacer tres comentarios y preguntas muy rápidas. Uno es, yo creo que en Colombia no podemos hoy hablar de hacer pilotos de fracking. Yo creo que en Colombia tenemos que hacer fracking. No podemos volver a caer en el engaño de empezar con vamos a hacer pilotos cuando en el mundo ya está probado. Y quería preguntarte tu opinión. La segunda tiene que ver con un comentario y con una realidad que se está viendo y es que hoy están buscando extraer de la forma más barata y existe el riesgo de que todas esas exploraciones offshore y ese potencial que tengamos no se pueda desarrollar porque realmente las inversiones son muy costosas y con los precios que se están viendo internacionalmente no podamos desarrollar eh, esa, esa supuesta riqueza que tenemos porque hoy no daría y entonces quería preguntarte tu opinión sobre esas expectativas offshore por el tiempo que se demora, por la necesidad de caja tan grande que tiene y, y por los costos de producción mismos. Y la tercera, que para mí es una contradicción que se da con todos los sectores de la economía y es cuál es el papel del sector privado. Yo veo un sector privado muy pasivo, que se deja pisotear. Tú que estuviste en la ACP, ya no estás, por eso hago la pregunta. ¿Cómo ves a las empresas y al sector privado defendiéndose de los ataques constantes en materia tributaria, en materia de licenciamiento y demás, que son los que más han marchitado el sector y si deberíamos tener entre todos un papel más activo? Gracias. Gracias, Juan Alberto. Sí, Gabriel Silva, adelante. Ya he hablado mucho, por eso voy a hacer una pregunta muy corta. Gracias, hermano. Primero, felicitaciones, Francisco, por el libro. No lo tengo todavía, pero estaré presente en el lanzamiento y espero poderlo leer muy rápidamente y comentar. Con una pregunta que quizás no tiene respuesta, pero como ya todos estamos en el modo después de Petro, si, si tuvieras tú la oportunidad de tomar tres medidas urgentes, inmediatas, de reactivación del sector, ¿qué harías? Muy bien, adelante, Kiko. Muchas gracias. Lo primero, quería señalar que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha señalado Luis Fernando.
respecto al mito de la transición y sin duda alguna, eh, mientras no haya cambios en el hábito de consumo de energéticos, no, pues las cosas, es decir, alguien va a continuar buscando atender esa demanda, eso es cierto. Y es un poco también el libro, en la parte final, yo les mencioné que me refería a lo que está haciendo la China en inversiones, es una locura. Eh, Al mismo tiempo, por supuesto, de fomentar los vehículos eléctricos, pero vehículos eléctricos y una electricidad que principalmente es a base de carbón. El caso de la India, pues la India, el grueso de su electricidad es de carbón, ustedes saben, y ellos han ido más por unas opciones de gas. El caso de los Estados Unidos es muy interesante, pero lo cierto es que pues Estados Unidos, y es entendible, pues si los ponen a escoger entre depender del gas de fracking que tiene y en gran medida o terminar dependiendo no solo para la construcción de alguna de la infraestructura de alguna fuente de renovables y para su tecnología de los minerales, de algunos minerales de tierras raras, que es un mercado que cada día domina más. China, pues obviamente dice, vea, yo prefiero tener mi petróleo. Y lo que uno ve son unos incrementos continuos en la demanda de energía. Entonces, ese es un punto que es clave, Luis Fernando, estoy totalmente de acuerdo, pero que no hace parte del discurso, como lo llamas tú, del mito de la transición. Juan Alberto, yo tengo absoluta claridad que Colombia ya no está en un momento para ser pilotos. Eh, Creo que en este momento hay un aprendizaje sobre su técnica, que hay algo que a mí me llamó mucho la atención y está en el libro. Me puse a revisar como los reclamos y las quejas que habían ante la Agencia Ambiental de los Estados Unidos por cuenta, para dar un ejemplo, por cuenta de contaminación o daños a los acuíferos, en fin, asociadas con distintas actividades industriales y era una cantidad impresionante, pero la verdad es que solo encontré una que tenía que ver con fracking y no tenía que ver con la técnica. Tenía que ver como lo estaba señalando, con un tema de una reinyección de agua que afectó unos acuíferos. Entonces, la tecnología ha avanzado mucho también en los últimos 15 años y por eso yo no tendría duda que lo que Colombia debe avanzar es con unos proyectos exploratorios con las debidas cuidados, responsabilidades, ojalá con una regulación que sea competitiva y razonable, porque incluso les digo, si terminásemos haciendo como un copy-paste de todas las exigencias que quedaron en la regulación para los pilotos, hace inviable cualquier actividad y eso hace inviable el fracking, porque eran unas exigencias muy, muy altas en el caso de los pilotos. Estoy de acuerdo entonces con eso. Lo otro es, a ver, hay unas apuestas, como lo saben, costa afuera. Yo tengo la impresión que como esas apuestas son de muy largo plazo, las volatilidades en los precios, como las que estamos viendo o vemos de vez en cuando, creo que ese no es lo que más le angustia a estas empresas y para hacer sus inversiones, sino son como sí, eh, cuando por ejemplo te han previsto, listo, la expedición de una licencia y no se otorga la licencia en el momento oportuno por una instrucción de la entonces pues, ministra Susana Muhammad y termina entonces perdiéndose que fue pues la oportunidad de que el buque taladro, el barco taladro, pues venía para acá. Entonces eso retrasa un año, 2 años. Entonces eso sí empieza a sumar unos costos y eso es un tema de desidia. Y por eso, pues, es decir, inicialmente estaba previsto que hacia el 2029 estuviesen ingresando ya algunas de esas moléculas al, al consumo del país y lo cierto es que si no más bien pareciera que entran en el 30, 31, 32. Entonces, ahí es donde veo como la mayor preocupación
y eso es y me correspondió estando también en la CPD de poderlo pues evidenciar y sin duda alguna hoy lo corroboro. Gabriel, ¿me recuerdas tu pregunta, por favor, que no la alcancé a notar? Discúlpame. No, es que decía que como viene y ya estamos todos en modo después de Petro, ¿cuáles serían las tres medidas de Sí, corto mira, plazo que implementarías? sí, mira, no me voy a autochiviar porque esa es la parte final del libro, pero comparto con ustedes. Yo ahí lo que hago es, pues antes hago como unas reflexiones de por qué ha sido tan difícil avanzar en procesos de, digamos, más de transformación o lo que uno llama de transición, y es como entendiendo la lógica de los distintos países, en fin, pero en el caso de Colombia, hago, pues, digamos, como, abordo como 10 recomendaciones. Voy a comentar las primeras tres. Las primeras tres tienen que ver con lo ambiental. Y en el caso del ambiental, pues la verdad es que pues creo que sí debemos nosotros avanzar en diversificar más la matriz eléctrica, pero uno, no tanto para depender menos de las térmicas, porque estas las necesitamos como respaldo, pero sí para no ser tan, en algunas temporadas y con fenómenos como ya se presentan climáticos, para depender tanto de la hidro, siendo un abanderado de que debemos hacer más hidros, ¿ok? Pero un poco una mayor diversificación de la matriz eléctrica. Respecto de la matriz energética, pues la verdad es que pues el énfasis debe estar en un proceso de transformación del parque automotor. Y ahí la verdad es que lo que se ha hecho es mínimo, por más de que hay un incremento en la venta de vehículos eléctricos, en fin, pero mínimo. Pues ustedes conocen las cifras, hay un parque automotor de alrededor de 18 millones de vehículos, donde alrededor que ya casi como, creo que pronto llegaremos a que el 60 o 70% sean motos. ¿Por qué no ha habido hay una política realmente de incentivo a la moto eléctrica y desincentivo a la moto con combustibles? Es decir, entonces no se está haciendo algo, nada realmente efectivo para ver cómo se logra una transformación del parque automotor, que como ustedes saben, pues allá a nivel de la matriz energética, pues representa alrededor del 45% del consumo de energía del país. Y lo otro, en lo ambiental, es que, y no se ha hecho lo suficiente, creo yo, no es fácil. Tiene que ver con unas políticas pues muy ambiciosas en materia de reforestación y aforestación. Uno porque pues tiene sentido desde el punto de vista de captura de CO2, pero también pues, desde el punto de vista del punto de vista ambiental. Entonces, ahí hay como tres, y le doy una última ñapa a Gabriel de algunas de las recomendaciones. Bueno, una de ellas es sin duda alguna que hay que hacer fracking ya, es decir, sin pilotos. Pero a lo último, señalo algo que es muy importante, y es que eh, si queremos realmente que la industria tome un nuevo impulso, no se requiere únicamente de algunas medidas muy puntuales, sino de un gran compromiso de gobierno al más alto nivel. La industria petrolera en Colombia surge gracias a una serie también de presidentes que se la jugaron por la industria, empezando por Rafael Reyes, entre otros, y que se la jugaron. Y la verdad es que en un país como el nuestro, la voluntad presidencial es fundamental. Fundamental, porque eso requiere seguramente, y yo que creo que se requeriría, yo creo que el primer gobierno tiene que estructurar, independiente de cuál sea la figura, no diría que es una emergencia económica, por supuesto, pero es alguna figura para buscar que el Congreso le apruebe unas facultades para lograr hacer muchas cosas. Entre ellas es, uno, por ejemplo, los pros de licenciamiento. Si son de empresas con experiencia, en fin, pues yo creo que es necesario pues, hacer una revisión de la ley
de la ley 99 y ver entonces que con un plan de manejo ambiental pueden hacer su labor y más bien hacer una gran labor de seguimiento y caerles encima si están incumpliendo los compromisos. Pero es que hay empresas que tienen, entonces, si queremos acelerar eso. Lo otro que creo es, y es, en el caso de las consultas previas, pues lo cierto es que pues, las organizaciones que representan a comunidades indígenas no han querido que el Congreso expida una ley estatutaria sobre consulta previa para definir entonces en la medida de los fallos de la Corte Constitucional, ver algunos rangos de tiempos, límites en los costos, en fin, de pronto que el mismo Estado, gobierno sea el que haga las consultas previas, que esta es una iniciativa que en distintos momentos Jorge Humberto ha señalado. Entonces sí creo que se requeriría como de un proyecto de ley con una serie de medidas y con facultades al gobierno para darle un impulso a la industria porque si no, entonces va a tardar muchísimo en volver a despegar. Y lo cierto es que nos hemos quedado con empresas medianas, incluso medianas tirando a pequeñas, y en los últimos como 2 o 3 años, pues se han ido 7 empresas, algunas de ellas mayors, se han ido del país. Y para que regresen, no va a ser necesariamente fácil. Muchas gracias. Muchas gracias, Kiko. Ahora tenemos 5 manos. Voy a darle la palabra a 3 personas. José Rafael Lunda de primero. José Rafael, adelante. ¿Aló? José Rafael. José Rafael, te escuchamos. Bueno, hasta que se conecte le doy la palabra a Jorge Bustamante. Adelante. Jorge. Jorge, Micrófono. tienes el micrófono apagado. Problemas. Jorge, Técnicos. micrófono. Vaya, vaya, va. Bueno, Jaime Jaramillo, adelante. Sí se pudo. Ok. Dale, Jorge, dale vos. Daros primero, Jorge, que estabas antes. Jorge, Ok, adelante. gracias, gracias. Un cordial saludo para todos y gracias por las presentaciones, me han parecido muy interesantes. Yo quiero hacer una pregunta medio ingenua y medio, digamos, de perspectiva. Si continúa la Colombia humana en el poder o si se continúan las políticas que van, doctor Lloreda, ¿usted cree que vamos camino a que Ecopetrol se quiebre? Salida de grandes proyectos, no exploración, no fracking, malas inversiones, descapitalización, desadministración y una deficiente legislación. Es decir, recuerden el caso de Venezuela, pasó de más de 3 millones de barriles diarios a 700.000. ¿Cuál sería tu opinión, Armando, en ese sentido o con respecto a lo que es la perspectiva de Ecopetrol? Gracias. Muchas gracias. Le vuelvo a llamar a José Rafael Lunda. ¿Ya estás listo? José Rafael. Bueno, Jaime, adelante. Jaime Jaramillo. Ok. Armando, mil gracias. Kiko, muy interesante el libro tuyo. Muy excelente la presentación. Yo tengo solamente 2 comentarios. Uno tiene que ver con algo que dijo Luis Fernando Alarcón y que dijo Gustavo Moreno, que lo importante es maximizar el valor económico y acelerar en ese sentido la explotación de los recursos. Yo tiendo a estar de acuerdo con eso, pero por una razón adicional. El riesgo real de Colombia en materia ambiental es lo que tiene que ver con la balanza de pagos. Porque nosotros no podamos hacer algo, sino porque no lo van a hacer. La demanda de hidrocarburos va a caer. Yo he mirado las proyecciones en las convenciones internacionales ambientales. Lo que ellos miran en 50 años es que va a haber mucho menos demanda de petróleo. Y en ese sentido,
nosotros somos un productor marginal y salimos. Entonces, si no aprovechamos las ovejas, coger la lana cuando las ovejas están vivas, pues nos vamos a quedar con las ganas de disfrutar esa cosa. Y el segundo punto tiene que ver con la cosa que tú estabas dándonos un poco de comentario. Si Colombia quiere hacer algo en materia ambiental, no es tanto en recortar, porque nosotros contribuimos muy poquito en materia de gases de invernadero. Lo que nosotros tenemos que hacer, y eso sí es muy importante, es defender los bosques húmedos. Y eso incluye la cuenca amazónica, cuenca de Atrato, cuenca del Magdalena en cierto sentido. Y entonces uno pensaría más en el tema ambiental es por ese lado, de promover eso, y preocuparse mucho menos por estar cortando consumos, la oferta, sino que termina siendo pues una cuestión bastante tonta. De nuevo, felicitaciones y mil gracias. Gracias, Jaime. José Rafael Hunda, por tercera vez. José Rafael, adelante. Muy bien. Gustavo Moreno, adelante. Gustavo. Gustavo no está por ahí. Hugo Entonces, Palacios. Hugo Palacios, adelante. Muchas gracias. En primer término, pues felicitaciones a Kiko por lo que aparentemente va a ser un libro, debe ser un libro estupendo que tendremos que leer y seguramente aprenderemos mucho con él. Quería hacer este comentario en relación con la alusión que tú has hecho al sector eléctrico. Y es que en verdad la política del gobierno Petro respecto del sector eléctrico ha sido igual o peor de mala a la que ha desarrollado para el sector petrolero. De modo que los santos óleos hay que pedirlos para varios sectores. El gobierno Petro en materia de electricidad, pues desde el primer tiempo expresó su rebeldía contra lo que dice la Constitución y la ley en materia de tarifas de servicios públicos. Y él quiso invadir las competencias que la Constitución y la ley le dan al Congreso y a las comisiones de regulación. Después mantuvo la comisión de regulación durante mucho tiempo sin quórum suficiente para tomar decisiones porque no nombraba sino expertos en agitación política, no nombraba expertos en electricidad. En este momento, de nuevo, el Ministerio de Energía está insistiendo en que las generadoras tienen que reducir los precios a lo que dé. Y seguramente está esperando que vengan demandas contra las medidas arbitrarias que tome en materia de precios de electricidad. Y entonces estaremos frente a un dilema como el que nos planteaba al comienzo de estas intervenciones sobre esta conferencia, y es el de si simplemente nos aguantamos para que no se haga demagogia con una eventual... tan bella, ¿para dónde va? Perdón la interrupción. Entonces estaremos frente a un dilema como el que nos planteaba Ana María Ferreira, es decir, demandamos, tumbamos las normas arbitrarias y estúpidas que haya dictado el gobierno en materia de regulación eléctrica, pero entonces enseguida con la decisión del Consejo de Estado, pues van a hacer demagogia política y a buscar más votos. Entonces Ana María nos decía, ¿qué hacemos? Estamos en una encrucijada, o demandamos para que nos hagan demagogia o simplemente nos aguantamos quietos para que no se altere, digamos, la opinión pública contra nosotros. Yo debo de manifestar que estoy de acuerdo con Ana María. Si uno no reacciona, pues está autorizando a que de ahí en adelante le sigan violando los derechos todo el tiempo y uno muerto del susto de que si uno se defiende va a haber una opinión pública parcial que esté contra uno. Yo creo que tenemos que hacer un acto de confianza
en el buen sentido de la opinión pública colombiana y en que la defensa de los derechos de los usuarios y de los generadores y de los empresarios debe de hacerse a pesar de las eventuales consecuencias que puede tener en la campaña electoral. Gracias. Gracias, Hugo. Kiko, creo Muchas, que muchas gracias, Armando. Eh, Jorge, respecto de Ecopetrol, pues los hechos lo que señalan es que hay una política deliberada de esquilmar la empresa mientras se marchita. Recordemos que pues, el año pasado el presidente de la empresa se ufanaba de que la empresa le había transferido al gobierno nacional más de 50 billones de pesos. Y esto pues resultado en parte de la reforma tributaria, la primera reforma tributaria del gobierno, en fin, y también pues de una política de reparto de dividendos. Eh, mm, a esto, por ejemplo, recordemos que en la asamblea de la empresa el año pasado, pues se aprobaron una distribución de dividendos que para el gobierno significaba una transferencia de más de 7 billones de pesos. Por ese lado, por otro lado, si uno ve que pues, las reservas probadas de petróleo que, que tiene Ecopetrol, el mejor de los casos, llega a 7 años. Y hay algo interesante. Desde hace muchos años escuchamos decir que tenemos reservas probadas por 5, 6, 7 años. Sí, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que como ha continuado el país explorando, hemos ido pateando el balón hacia adelante. Y por eso entonces nos vamos moviendo y vamos reemplazando con nuevas reservas, al menos parcialmente o en algunos casos totalmente, lo que vamos consumiendo. Pero en el momento en que uno deja de explorar, entonces tarde o temprano esa cuenta de cobro llega, porque desde el momento en que se firma un contrato con una empresa de exploración, pueden pasar 5 o 6 años para tener un primer barril técnico. Entonces ahí entramos en un problema muy serio que nos llevaría incluso a pensar, Jorge, que pues, es decir, a la vuelta de 10 años, pues yo no sé cuál sea el valor de Ecopetrol, pero no solo de Ecopetrol, cuál sea el valor de Cenit. Es decir, es decir, si no va a tener ni petróleo ni gas para transportar, entonces, ¿qué es? ¿Va a ser, digamos, como, como que una pura chatarra o qué? Entonces, el valor, lo que está en riesgo, y por eso en alguna oportunidad yo he escrito que ahí lo que hay es, más que un detrimento patrimonial, lo que hay es una política pues, de destrucción patrimonial que es muy, muy delicado. Entonces, a lo que voy es, sí, yo creo que salvo que haya un cambio en la política en Ecopetrol, entonces, pues la empresa está condenada a un marchitamiento y a quedar produciendo, quién sabe, 200.000 barriles, ¿no? Durante un tiempo, no lo sé. Ahora, lo que es, y lo digo, inaceptable es que la junta directiva, y me refiero a las mayorías las que hacen hecho mayoría en la junta directiva de Ecopetrol, no hayan entendido que su responsabilidad es cuidar los intereses de la empresa. Y lo que han hecho la mayoría de ellos es que han sido cómplices, repito, de esa destrucción patrimonial. Ahora, Jaime, estoy de acuerdo con tu planteamiento, que coincide un poco con el de Gustavo. Hay una oportunidad en este momento para extraer esos recursos de la manera más responsable posible, por supuesto, y que en materia ambiental, sin duda alguna, eh, el tema se llama bosques, los bosques húmedos, reforestación, aforestación, porque ahí en lo ambiental pues hay mucho por hacer. Fíjese que desde hace muchos años como que el indicador de éxito en estos temas tiene que ver con reducción de la deforestación.
Entonces se reduce la deforestación, pero se sigue cada vez, pero la deforestación sigue y crece. Simplemente a veces se reduce un poco la deforestación o no, ni siquiera pues estamos logrando detenerla. Sé que es un tema pues complejo por los temas de minería ilegal, por los temas de organizaciones criminales, en fin. Pero estoy totalmente de acuerdo, Jaime, con lo que está señalando. Y Hugo, sí, es decir, eh, hay una parte en el libro donde, sin que ese sea el tema pues, central, en que pues, hago además referencia a lo que está ocurriendo en el sector eléctrico, porque todo está ligado el sector Claro. eléctrico, todo está ligado. Entonces, y sí, pareciera que hay un propósito del gobierno de sí, o de ver cómo lo termina estatizando y pues pareciera que no ha habido mayor preocupación sobre eso, cómo incide en la calidad de vida de las personas, incluso de los más pobres. Pareciera que pauperizar es parte de la política de afianzamiento del control del Estado. Muy bien. Dice un comentario de las observaciones de Hugo Palacios, Kiko. Si no, estaba señalando que estoy totalmente de acuerdo con lo que señala Hugo y del el riesgo, es decir, cómo pues, se está incubando una situación crítica en el sector eléctrico, sector que muchos de ustedes pues, conocen mucho mejor que yo, pero cuando uno ve lo que ha ocurrido y que tiene que ocurrir, digamos, con la política de tarifas, cuando uno ve además las reacciones del gobierno, es todo lo que pareciera que todo lo que contribuya es decir, a hacer política, y ya lo señalaba Gabriel al inicio, es que sí, es algo muy stalinista, no importa las repercusiones, lo importante es que se reflejen resultados de popularidad y seguramente en lo electoral. Muy bien. Le voy a dar la palabra a Astrid y con ella cerramos la última intervención. No, ya apareció José Rafael Hunda y Hugo Palacios volvió a levantar la mano. A ver, les pregunto, Hugo, ¿usted volvió a levantar la mano o es la misma? No, quería hacer un comentario adicional pequeño, pero comprendo que puede ser tarde, de modo que lo que tú decías está bien. No, ahorita, pues Hugo, comencemos con usted, paso con José Rafael y Astrid termina. Entonces, Hugo, adelante. Bueno, mi comentario es que el gobierno está jugando como a hacer cosas absolutamente absurdas, pero demagógicas, con la esperanza de que la justicia le tumbe las decisiones absurdas que evita y poder explotar eso políticamente. Entonces, eso nos lleva a escoger entre dos alternativas. Permitir que nos sigan haciendo regulaciones absurdas para no favorecer, digamos, una supuesta reacción popular adversa, o simplemente demandar, hacer lo que sea para que las autoridades suspendan o controlen las decisiones absurdas del gobierno y confiar en que haya una forma de explicar cómo es que esas decisiones de quienes controlen al gobierno, ya sean las cortes o a quien le corresponde institucionalmente, explicar cómo eso finalmente es lo que más le conviene a la gente y al país. Gracias. Gracias, Hugo. Ahora sí, José Rafael, adelante. José Rafael, ahora está en un carro. Bueno, nos perdió otra vez. Astrid. Astrid. Hola, eh, gracias Kiko por provocarnos para leer el libro, porque tampoco lo he leído, pero me parece pues un índice de temas bastante complejo e interesante. Sobre el tema de Ecopetrol, tengo la siguiente reflexión. O sea, cuando uno piensa se va a acabar Ecopetrol, la empresa más grande del país, se está marchitando, ¿qué le pasó a PDVSA, por ejemplo, en Venezuela? Pensaría que en Colombia hay unos stakeholders importantes, empezando por lo que fue la capitalización de Ecopetrol, que hace que haya un grupo de accionistas e inversionistas
particularmente interesados en la suerte de la empresa, no solamente en Colombia, sino afuera. De otro lado están los trabajadores que por fin yo vi en la manifestación reciente de la USO una reacción de quien debería reaccionar también, de hacerle planteamientos al gobierno sobre la suerte de la empresa y la implicación para el grupo de trabajadores que es tan sensible. Al igual que a los proveedores de una empresa que hay que señalar que es una empresa integrada. O sea, no está solamente el tema de exploración y producción, sino toda la agregación de valor que se le da, los productos, las materias primas que genera para la industria, que hace del grupo de la industria consumidor de esas materias primas también un grupo de interés que debe reaccionar en la defensa, digamos, de la persistencia de la empresa funcionando con criterios de eficiencia y como una empresa que fue una construcción que empezó que culminó tal vez en 2007 con la capitalización. Las regiones productoras también se afectan bastante con lo que ocurre. Hay unas que dependen en lo fundamental de los ingresos provenientes de la industria del petróleo y de refinación, que también deberían sumarse a este concierto de voces que propongan los ajustes que haya que hacer en el escenario de un nuevo gobierno. Y con respecto al sector eléctrico, pues yo he podido vivir esa agenda que ha tenido el gobierno en materia de regulación, de tarifas, de reducción de tarifas y demás en las empresas eléctricas, sobre todo en las hídricas, en las grandes empresas. Y lo que yo noto ahí es que hay una diferencia grande porque pues, es un sector en el cual hay más agentes, hay competencia en el segmento de generación y se ha hecho una labor muy importante frente al gobierno y la CREC, la superintendencia de inclusive de pedagogía, de hacerles entender cuáles son las implicaciones de varias de las iniciativas que han tenido. Y si uno mira la agenda al final del día de este gobierno, ninguna de las cosas que preocupaba a las empresas realmente ha logrado traducirse en modificaciones permanentes de esas reglas del juego. Creo que hay diferencias entre los dos sectores, están entrelazados por el lado de las térmicas y del consumo de gas sobre todo, pero sí vale la pena hacer diferenciaciones de los dos sectores desde este punto de vista un poco de los stakeholders. Muchas gracias. Ana María Ferreira, adelante. Hola, ¿sí me están viendo? Viendo, no oyendo. Ah, ya. Hola, hola, hola. Bueno, Kiko, mil gracias. Me leeré el libro con mucho cuidado. Yo pensando en esto de la transición energética, yo creo que el efecto de la inteligencia artificial es enorme y el consumo de energía va a ser cada vez mayor. Entonces, la transición energética no la veo yo como una aniquilación de los combustibles fósiles. Yo creo que los combustibles fósiles van a seguir existiendo y van a seguir existiendo en el largo plazo. Y lo que yo veo es que Colombia tiene un potencial absolutamente gigantesco desde el punto de vista de energía. Nosotros podemos ser una potencia de energía para Centroamérica, para América del Sur, y no lo estamos viendo. Tenemos carbón, tenemos crudo, tenemos gas. Anadarko podía ser del tamaño de los hallazgos de Cusiana y simplemente no nos importó. Entonces, yo tengo la sensación que lo que acá necesitamos es una estabilidad jurídica y reglas institucionales muy claras de largo plazo para que podamos recuperar la confianza inversionista. Estoy de acuerdo con Kiko que a un productor grande, Shell, Total, Chevron, el precio si está a 16 les preocupa, si está a 50 les preocupa, pero eso no es la preocupación real, porque esa gente está invirtiendo en el largo plazo. Lo que sí preocupa es que no haya estabilidad jurídica y estabilidad institucional. Entonces, yo creo que sí tenemos que ver ese potencial y sí tenemos que crear una serie de criterios, valores y reglas de juego que nos permitan tener confianza inversionista en el largo plazo. Sobre el papel de Ecopetrol,
yo sí creo que acá tenemos que tener competencia. Es que lo primero que hay que hacer es montarle la competencia a Ecopetrol y una apertura a la inversión de forma tal que podamos tener un mercado dinámico. Nuestro mercado, nuestro consumo doméstico es ínfimo. ¿Por qué? Porque somos un país pobre y la pobreza energética, pues la pobreza también se mide por el consumo energético. Entonces, aquí lo que necesitamos es más empresas explorando, más empresas abriendo mercado, más exportación, y yo sí creo que tenemos un potencial enorme. No lo tenemos con consultas previas, con licenciamiento ambiental y la cantidad de trabas institucionales que hemos creado, más el detrimento de la confianza inversionista de estos 4 años que ha sido absolutamente crítico. Gracias, Ana María. Y la última intervención, Julio Manuel Ayerbe y después Kiko Sierra. Julio Manuel, adelante. Gracias, Armando, y felicitaciones a Kiko. Quisiera empezar por decir que estoy completamente de acuerdo con las manifestaciones de Hugo Palacio. Y a renglón seguido, anotar algo que me pareció que no había entendido bien, y fue una frase que hizo la abogada que presentó las razones invocadas para la suspensión temporal del decreto sobre el salario mínimo. Ella dijo que uno de los puntos que se había omitido en la justificación del porcentaje de aumento era los perjuicios para el Estado colombiano. Y yo creo que ese tema explotado como merece por parte de los abogados y de quienes tengan que hacer la defensa de quienes estamos de acuerdo con la actuación del Consejo de Estado, es que eso produce efectos negativos para el Estado. No es solamente no solamente son los beneficios de las personas a quienes se les sube el salario mínimo, sino que tiene unos impactos negativos para las finanzas del Estado. Eso era. Gracias. Muchas gracias, Julio Manuel. Kiko, adelante. Gracias, Armando. Lo primero, me parece muy importante resaltar lo que dijo Hugo. Y yo sí creo y estoy de acuerdo con él en cuanto a que nos corresponde utilizar las acciones y medios de carácter legal con los cuales contamos para buscar contrarrestar procedimientos que son contrarios a la Constitución, a la ley, porque si no se hace y que es factible, que eso es lo que se esté buscando, pues ese es como el inicio de, sí, incluso del debilitamiento de las instituciones. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Fíjense algo que me ha llamado la atención y sobre eso escribo este fin de semana, y es en la discusión sobre la pérdida de confianza del presidente Ecopetrol y por otro lado su presunción de inocencia. Pues lo cierto es que creo que muchos consideramos que es decir, que el presidente Ecopetrol hace un tiempo largo pues no ha debido continuar en la empresa. Pero fíjense que ahí estaba leyendo algunos informes en los que indican que a algunos inversionistas les preocuparía un cambio en este momento en Ecopetrol, porque creen que puede llegar alguien con un perfil más complejo o más radical. Entonces, eso lo que evidencia es pues lo mal que estamos, ¿cierto? Pero estoy totalmente de acuerdo, Hugo, en cuanto a que como ciudadanos, pues sí, se cuentan con unas herramientas, con unos elementos independiente de los cálculos de carácter político. Lo primero, Astrid, señalaste algo que me parece clave, y es en los distintos stakeholders de Ecopetrol. Hay algunos pues, que por supuesto se han manifestado, y es el caso de pues, miembros de junta que representan a los accionistas minoritarios, pero lo cierto es que los otros de los stakeholders, pues como hacen parte del grupo, entonces pues no musitan palabra. Y me refiero, entonces, sí, no solo el segmento de E&P, pero el segmento de transporte
Sí, es decir, deben estar muy preocupados a mediano plazo de lo que pueda pasar. En el caso de la refinería, lo mismo, es que ¿cuál va a ser el futuro de la refinería de Barranca? Si dejase de producir crudo, que hoy día tributa y se lleva por oleoductos, digamos, a la refinería, ¿o será que creemos que vamos a ingresar crudo por el río Magdalena? Eh, no, otro caso es el de la refinería de Cartagena, que está en la costa, está muy bien situada, pero lo cierto es que, y en el caso de las regiones, sí creería que aún no hay como un nivel de conciencia de lo que hacemos y sobre todo que no tenemos, o yo no sé de dónde cómo vamos a reemplazar los recursos de regalías a la vuelta de un tiempo, eh, salvo que realmente pues se lograra impulsar otros sectores que fiscalmente logren digamos, como compensar. El caso del abuso es bien interesante porque, pues, sí, como lo señalaste, las últimas, digamos, pues, expresiones de ellos parecieran ser muy claros, pero al mismo tiempo aceptan entonces estar en la Junta de Ecopetrol. Pero hay un gran signo de interrogación y ojalá realmente los distintos stakeholders entiendan. Y dicho todo lo anterior, yo la verdad espero que haya un giro en esta política tan absurda que hoy día existe. Hago referencia a Ana María, lo que señala Ana María. Eh, Ana María, cuando yo estoy de acuerdo contigo, y es que creo que en principio y por eso lo digo, yo no creo que avanzamos hacia una transición equivalente a sustitución de los combustibles fósiles. No. Yo no veo eso ni a 50 ni a 60 años, salvo que haya algo muy disruptivo a nivel tecnológico que no lo estamos viendo y que tampoco es el hidrógeno que en un momento a otro se pensó. Entonces, pero como la agenda antiindustria, ellos sí han buscado que transición sea equivalente a sustitución y abandonar lo más rápido posible y también con fechas precisas, no solo la producción, sino el consumo de combustible fósil, lo cual pues en ninguna de las COP pues esto ha prosperado. Eh, pues, eh, pues por eso es que ahí hago referencia a la idea de transición como sustitución, que no lo veo. Eh, Dijiste algo también que es clave, y es lo de la estabilidad. Esta industria, los precios suben y bajan, ellos están acostumbrados a eso y se ajustan, en fin. Pero lo que más creo que nos ha hecho perder competitividad no es eso. Así digamos, además porque el precio del lifting y sacar el petróleo, lo que sea, sube, baja y se ajustan. Es lo que tú dices, tiene que ver con que la regulación ha dejado de ser competitiva, tiene que ver porque hay una gran inestabilidad desde el punto de vista jurídico, tiene que ver porque no se aplica la ley en territorio, así es sencillo. Entonces, eso, y nosotros cuando estaba en la CP de hace muchos años, unos 7 años, se hace un estudio como del entorno y se le pregunta a las empresas, y yo recuerdo cuando ingresé a la CP en el 2014, pues como de 9 factores, había 5 muy positivos que decían, no, Colombia es muy competitiva, y ahí lo señalan en el libro, en la última, pues 8 o 9 factores, todos de Colombia son negativos desde el punto de vista de competitividad. Entonces, pues eso en parte explica, pues, y que existiendo oportunidades en otros países, pues es entendible que algunos se hayan ido, incluido Ecopetrol, cuando toma la decisión de invertir por fuera. Entonces, ese es un punto que es clave. Y Julio Manuel, la, sí, yo creo que tú resaltaste lo que dijo Hugo y estoy totalmente de acuerdo. Y también señalaste de pronto una oportunidad que hay en la, en la coyuntura que se viene para defender a la industria y también pues para buscar que se entienda que, como yo lo creo, yo creo que el Consejo de Estado está haciendo lo que le corresponde, ¿no? Independiente de cuáles puedan ser los efectos o no políticos. Pero no,
Muchas gracias a todos ustedes y gracias Armando por acompañarme y los invito obviamente próximo jueves 19 de febrero en Lerner. De Tomo el libro ya está de venta en las librerías y recibiré con mucho interés todos los comentarios y recomendaciones de mejora porque pues reconozco en la mayoría de ustedes además unos niveles de experticia que yo no tengo. Pues Kiko, maravillosa presentación, buena discusión. Vamos a leer el libro, vamos a tratar de acompañarte el próximo jueves e invito a las personas que están aquí que te despidamos con un merecido aplauso. Mil gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias.